todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bien, seguimos entonces con la conferencia. Pastor Abraham, adelante. Bien, hermanos, vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Vamos a estar viendo esta cuarta sesión. Vamos a estar viendo esta cuarta sesión. ¿Qué había sesión? No me han pasado lista. No, la cuarta conferencia, cuarta clase. Y vamos a hablar un poco acerca de las naciones árabes al final de los tiempos. ¿Por qué al analizar la escritura, particularmente creo, y digo particularmente creo, porque aun cuando se analiza estos pasajes de la escritura, hay estudiantes de la Biblia que creen que las naciones que van a dar auge al anticristo son naciones europeas, ¿no? Es lo más tradicional que se expone. Sin embargo, yo voy a enseñarles ahora conforme a la Biblia, y solamente la Biblia, que en realidad las naciones que dan auge al anticristo no son naciones europeas, en realidad son naciones árabes. Porque las naciones que odian a Israel no es la Unión Europea. Las naciones que odian a Israel son las naciones árabes. Ahora, vamos a ver un poco aquí. ¿De dónde se saca la idea o el concepto del imperio del anticristo? Bueno, se saca de la imagen de Daniel. Usted mire en el capítulo 2 de Daniel, dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño vio una imagen que tenía cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro con hierro, barro cocido con hierro. Y Daniel, en el versículo 36 al 45 del libro de Daniel, capítulo 2, comienza a explicar, ¿verdad? Comienza a explicar que cada parte de la estatua, cada metal precioso de la estatua, era en realidad un imperio que iba a venir. ¿Sí me dejo entender? Pero se dice que al final una piedra cortada, no con mano humana, es sacada y lanzada a los pies de la estatua. De tal manera que la estatua cae, toda la estatua cae, y esa piedra se convierte en una gran montaña. Y el mismo Daniel interpreta la profecía, para que no crean que yo estoy mintiendo. Vamos para allá, Daniel 2, 36 al 45, estos versículos rapidito, no vamos a leerlo. Miren lo que dice, hermano. 2, 36 al 45. Dice la palabra del Señor. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Ve? O sea, le está diciendo que el imperio babilónico con Nabucodonosor es la cabeza de oro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, mira lo que dice el versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Está hablando de imperios o no? Y luego dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y luego viene el último imperio, que son los pies. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido,
de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, esas 10 naciones se van a mezclar por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, en la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cuando uno lee ese pasaje, se da cuenta que la profecía inicia con el reino de los babilonios, pero termina con un reino que nunca será destruido. ¿Cuál es ese reino? El reino de Dios, la era milenial. O sea, mire, en la mente del profeta se inicia la visión con Babilonia, pero acaba con el reino del Mesías, un reino que nunca tendrá fin. ¿Sí me dejo entender, hermano? Entonces, ¿esa estatua es o no es escatológica? Querramos o no querramos, sí, tiene una connotación hacia un reino que nunca tendrá fin. Ahora, ¿cuál es la posición tradicional? La que usted ve en pantalla. Regularmente se dice que la cabeza de oro es Babilonia, luego el pecho es de plata y se refiere al imperio medo-persa que vino después de Babilonia. Luego del imperio babilónico viene el imperio griego, eso sería el bronce, y luego viene un imperio que es para muchos el imperio romano. Y luego del imperio romano viene los pies, que vienen a ser el último imperio, porque es barro con hierro. Ese último imperio es mucho más pequeño, ¿ustedes se dan cuenta? Muy pequeño y muy frágil también. Pero si tiene 10 dedos, cada dedo es una nación. Son 10 naciones que se unen para formar un imperio. ¿Ok? Se supone que el último imperio, el imperio del anticristo, son los pies. Se supone, ¿no? Ahora, yo quiero que note algo. Yo no creo que el cuarto reino sea Roma. ¿Por qué? Mire bien. En ese mapa, usted se va a dar cuenta, ese es el imperio babilónico. Y el imperio babilónico, la cabeza, siempre está en todos los imperios. Por ejemplo, en Babilonia, usted se da cuenta, ¿verdad? Ese era el gobierno. Era un imperio básicamente oriental. Mire el imperio medo-persa. Era un imperio muy extenso donde Babilonia también estaba incluida, ¿verdad? Ahora mire el imperio griego. Él era un imperio muy inmenso donde Babilonia también estaba incluida. Pero ahora mire acá, el imperio romano. Y en la parte de allá está Babilonia. ¿Babilonia estaba incluida dentro del imperio romano? No. Y los otros imperios anteriores eran básicamente orientales, pero el imperio romano era básicamente occidental. ¿Sí o no? Era occidental, no era oriental. Mientras que los demás imperios eran de aquí hacia el fondo, Roma se encargó de aquí hacia allá. Así que, por todo eso, es que yo no creo que Roma haya sido quien calce bien para ser el cuarto reino. Años más tarde, después de Roma, se levanta un imperio. Y ese imperio es conocido como el Imperio Otomano. El Imperio Otomano inicia en el 1453, cuando los árabes toman la ciudad de Constantinopla. ¿Se da cuenta o no? Al tomar la ciudad de Constantinopla, se crea este imperio, y que es un imperio que no solamente incluye Babilonia, sino que también es básicamente oriental. Es el imperio turco-otomano. ¿Y qué religión profesaban? El Islam. Eran musulmanes orientales
que gobernaron el mundo por cerca de 400 años. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿quién calza mejor en la profecía? Es el Imperio Otomano, que es un imperio oriental, igual que Babilonia, igual que Medo-Persia, igual que Grecia, y no Roma, que es un imperio occidental y que no tuvo tanto poder como los otros reinos anteriores. Entonces, la visión correcta sería oro, Babilonia, plata, medo-persas, bronce, griegos, hierro, los musulmanes otomanos, y por último, el hierro y el barro, el imperio final del anticristo. ¿Sí me dejo entender? Esa sería la visión que tendría Daniel de los imperios al final de los tiempos. Llegando desde Babilonia, pasando por los otomanos en el siglo XV, 1453 al 1922, 400 años, más o menos, duró el imperio turco-otomano. Ay, pastor, yo no sabía que existía. Es que en nuestros colegios no se enseña historia, hermano, ya como se debería enseñar. Pero el imperio turco-otomano existió. Y existe cuando los musulmanes turcos toman la ciudad de Constantinopla en 1453. Porque recuerde usted que en el año 397 el emperador Teodosio dividió el reino de Roma en dos partes. Roma occidental y el imperio romano oriental. El imperio romano de Occidente tenía su capital en Roma. El imperio romano de Oriente tenía su capital en Constantinopla. Y el imperio romano no cae en el 476. El imperio romano de Occidente cae en el 476 por las invasiones bárbaras. Pero el imperio oriental, luego de la caída del imperio de Roma, el imperio romano oriental se convirtió en lo que fue el imperio carolingio durante muchos años. Y el imperio carolingio luego es conquistado por los turcos otomanos en 1453, cuando toman la ciudad de Constantinopla, la anexan a su imperio y crean un imperio oriental muy fuerte, islámico, que en realidad es la resurrección del imperio babilónico, porque Babilonia estaba incluida. No sé si me dejan entender. O sea, los imperios orientales son la resurrección del primer imperio, que era Babilonia. Yo le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que el anticristo tendrá su base, su cuartel general? ¿En qué ciudad? Apocalipsis 18. ¿Dónde va a ser? Babilonia. Dice, ha caído la gran Babilonia, la cual se ha convertido en cueva de demonios y guarida. ¿Por qué usted cree que el anticristo va a hacer su cuartel general en Babilonia? Porque para que sea el imperio, para que siga la sucesión de imperios, tiene que estar Babilonia incluida. ¿Sí me entiende? La historia empieza en Babilonia y termina en Babilonia. O sea, es perfecta la historia profética, hermano. Ahora, vamos a ver un poquito acá. Vamos a ver acerca del barro y del hierro. O sea, el imperio final del anticristo. Barro y hierro. Dice que tiene 10 dedos. Cada dedo representa una nación. Son 10 naciones. Siempre se va a hablar de 10 naciones que se unen para formar un imperio, auge el anticristo. Por eso hay gente que decía, son 10 naciones. Mira, ya van 8 países que se juntan de la Unión Europea. Ahí le van a dar auge al anticristo. Y ya no eran 8, ahora 9. 9 ya. Cuando vengan los 10 países europeos, el anticristo se viene. 9 y medio, ya. Nicolás Sarkozy es el diablo, decían. 10, uy, la gente lloraba, ay no, 10 países europeos se han unido, ya se viene el anticristo. 11, 12, 3, ahorita 27. Hay 27. Entonces no puede ser la Unión Europea, porque no cumple el requisito de ser 10 países. ¿Sí me dejo entender, hermano, o no? No cumple el requisito, pues. La Biblia constantemente dice que tiene que ser 10 naciones, no 27, no 21. 10. Entonces, siempre, y mire, yo quiero que note algo. Cuando cae la estatua, inmediatamente no solamente es destruido el imperio final, sino que junto con él es destruido todos los demás imperios, ¿o no? ¿Sí o no?
Entonces quiere decir que cuando Cristo destruye el imperio del anticristo, no solo está destruyendo el imperio del anticristo, también está destruyendo el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio otomano. ¿Y qué significa eso? Que el imperio del anticristo tiene que ser una resurrección del imperio babilónico, imperio medo-persa, imperio griego e imperio otomano. Por eso tiene que ser un imperio oriental, no occidental. Por eso tiene que ser un imperio de naciones árabes, no naciones europeas. ¿Sí me dejo entender? Eso es lo que enseña la palabra. Yo no estoy inventando, yo estoy simplemente aplicando lo que dice la Biblia. Ahora, mire lo que dice ahí. Otra visión acerca del imperio del anticristo. En Daniel capítulo 7, verso 1 al 8. En Daniel capítulo 7, versículo 1 al 8, Daniel ve 4 bestias, ¿no? Que salen de la gran mar. La gran mar son los pueblos agitados que forman sus imperios. La primera bestia es como un león alado. Y Daniel dice que representaba a Nabucodonosor o el imperio babilónico. Eso lo dice Daniel capítulo 7. Luego se ve otra bestia que era como un gran oso y llevaba 3 costillas. Ese gran oso, siguiendo el mismo patrón de lo anterior, ¿cuál vendría a ser? El imperio medo-persa, ¿verdad? Otra vez el imperio medo-persa, ¿verdad? Que se alzaba más de un lado que de otro. Eso era porque los persas eran más fuertes que los medos. En realidad, el imperio que gobierna a los babilonios no fue el imperio medo, fue el imperio persa, porque comenzó, se conocía como el imperio aqueménida. El imperio aqueménida era el imperio persa, que anexaron a los medos a su imperio. Era el antiguo imperio elamita, que como se convirtió en el imperio aqueménida, fue el imperio persa en realidad. Era mucho más fuerte que el imperio medo. El imperio medo fue anexado simplemente al imperio persa. Aunque se le llama imperio medo-persa, en realidad fueron los persas los que tomaron Babilonia. Y tenía 3 costillas. ¿Por qué tenía 3 costillas? Ah, porque le gustaban las costillitas de chilis. ¡No! Tenía 3 costillas porque esas 3 costillas representaban los 3 países más fuertes que habían conquistado. Babilonia, Egipto y Lidia. Eran las 3 naciones fuertes que habían conquistado. Luego se ve otro animal, otra bestia, que es un leopardo, ¿verdad? Con 4 cabezas al lado. Ese representaba el imperio griego. ¿Y por qué es un leopardo alado? Porque habla de la rapidez con la que Alejandro Magno comenzó a conquistar el mundo. En 10 años tenía el mundo conquistado, hermano. 10 años. Es increíble. Tenía todo el mundo conquistado. Y tenía 4 cabezas porque cada cabeza es una de las divisiones en las que se partió el imperio griego ante la muerte, porque Alejandro Magno murió joven. Y al morir joven, su imperio se reparte en sus 4 generales: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Por eso dice tiene 4 cabezas, porque son los 4 generales que se dividieron el imperio griego ante la muerte de Alejandro Magno. ¿Amén? Hoy la profecía es exacta, hermano. La profecía es calza exactito. No, que yo creo que alguien lo escribió después y lo hizo pasar de profecía. Estás perdido. Muy bien. Ahora, la última bestia. Este sí es una bestia indescriptible. Y dice que tiene 10 cuernos. Tiene 10 cuernos. Y tiene un cuerno que habla maravillas y le hace guerra a los santos de Dios y los mata. Esos 10 cuernos son los 10 países que van a conformar el gran imperio del anticristo. Ahora, escúchame acá. Esta gran bestia tampoco es Roma. ¿Por qué? Porque esta bestia tiene una conexión con el último imperio, el imperio del anticristo. Porque se dice que después de que esta bestia y el cuerno pequeño comienza a actuar y comienza a perseguir a los santos, dice que Dios en el cielo, Daniel tiene una visión de Dios en el cielo, llamando al Hijo del Hombre para hacerlo Señor del nuevo imperio mundial. O sea, el imperio que le sigue a esta bestia es el imperio de Cristo, el milenio. Entonces, querramos o no querramos, no podemos desconectar la última bestia, que es el imperio del anticristo, con el reinado de Cristo. ¿Sí me dejo entender? Entonces, por eso es escatológico. Porque en Daniel capítulo 2 habla de 4 imperios: Babilonia, Medo-Persa y
Grecia y otomanos, antes del imperio final. Pero en el capítulo 7 de Daniel habla de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el imperio final del anticristo. Omite al imperio otomano. ¿Estamos o no? Entonces, esa última bestia es el imperio del anticristo. Tiene 10 cuernos, versículo 24 del capítulo 7, porque son 10 naciones que se van a unir para darle auge al anticristo. En el versículo 23 se dice que va a ser un imperio autoritario y despótico. Va a perseguir a las personas para que se conviertan a su religión, a su forma de pensar. Es más, el versículo 24 dice que ese cuerno pequeño que hablaba, que es una referencia al anticristo, se va a imponer sobre los 10 reyes, porque cada nación tendrá su propio rey, pero sobre ellos va a haber un rey principal. Es el anticristo. Y él se va a imponer sobre ellos. El versículo 25 dice que el anticristo va a tener un plan de gobierno mundial en donde va a buscar cambiar los tiempos y la ley. Ya le expliqué el día de ayer. Se cambian los tiempos porque va a establecer un nuevo calendario. Y se cambia la ley porque va a establecer una nueva ley mundial. Eso solamente sería posible si el Islam comienza a gobernar el mundo. ¿Verdad? Y en los versículos 26 y 27, después de mire lo que dice ahí. Daniel 7, 26, 27, para que usted no diga que yo estoy inventando que esto es para el anticristo. No, esto es escatológico. Mire el versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, el imperio del anticristo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos sus dominios le servirán y le obedecerán. ¿Eso es el milenio o no es el milenio? Es el reino eterno, en donde los santos van a gobernar para siempre. Ese es el milenio. Entonces, el último reino que va a venir va a ser el reino milenial, antes precedido por esta bestia, que es el reino del anticristo. Ahora, hay que hacer una aclaración aquí. Hay que hacer una aclaración. La primera aclaración es que las bestias en la profecía pueden representar a un personaje, o sea, al rey de un imperio. Pero las bestias también representan al imperio en sí. Mire lo que dice el versículo 17. 7:17 dice: estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Te das cuenta? O sea, son 4 reyes, 4 personas, 4 reyes. Pero cuando usted mira el versículo número 23, dice: y dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Ve? Entonces, la palabra bestia en la Biblia puede significar al representante humano, como puede representar también, o puede significar al imperio total. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ya? Si no lo he inventado yo, está en la Biblia, no le gusta, borrarlo con liquid paper, pues está ahí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué naciones van a conformar el imperio del anticristo? Vamos a ver algunas premisas. Número 1, primera premisa. Un término muy usado en la Biblia para eventos escatológicos es el día del Señor. ¿Verdad? La Biblia dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero el día de Jehová, el día del Señor, deriva de una frase que viene del hebreo Yom Adonai, que significa el día de Jehová. El día de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento ya no se utiliza el día de Jehová. Cuando en el Antiguo Testamento se usaba la frase el día de Jehová, se estaba haciendo referencia al día en el que Dios iba a castigar a las naciones gentiles, a los enemigos de Israel, en el día de Jehová. En el día de Jehová las naciones enemigas de Israel iban a ser castigadas. Pero el Nuevo Testamento ya no utiliza el día de Jehová. El Nuevo Testamento utiliza el día del Señor para hacer referencia a Cristo. O sea, no es Jehová, sino es Cristo quien viene a castigar a las naciones enemigas de Israel. Y siempre se usa el término el día del Señor de manera escatológica. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:5 dice, ese pecador, el tal sea entregado a Satanás a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Escatología. En el día que Cristo venga, su espíritu será salvo. 2 Corintios 1:14, 1 de Tesalonicenses 5:2, 2 de Tesalonicenses 2:2,
según de Pedro 3:10, usted se va a dar cuenta que el día del Señor en el Nuevo Testamento es escatológico. Pero ese término viene del día de Jehová, que se usa en el Antiguo Testamento para hablar del castigo final, de la ira de Dios que va a derramar sobre las naciones enemigas en el día que Cristo venga, porque esa es la revelación del Nuevo Testamento. En otras palabras, cuando uno lee el día de Jehová en el Antiguo Testamento, tiene que relacionarlo sí o sí con la venida de Cristo. ¿Ya me está entendiendo? Cuando uno lee el día de Jehová en el Antiguo Testamento, tiene que relacionarlo con la venida de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Que los profetas ya habían hablado del día de Jehová, o sea, de la segunda venida de Cristo. Isaías, por ejemplo, hace una amplia sección del capítulo 13 al capítulo 23. Isaías, por ejemplo, inicia en el capítulo 13, versículo 6, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Ve? El día de Jehová, la segunda venida de Cristo. Y en esa sección del capítulo 13 al capítulo 23, se habla de naciones que van a ser castigadas por Dios en el día de Jehová, o sea, en el día de la segunda venida. ¿Qué naciones? Por ejemplo, Babilonia, capítulo 13, versículo 1 al capítulo 14, 23. Asiria, capítulo 14, versículo 24 al 27. Filistea, capítulo 14, versículo 28 al 32. Moab, capítulo 15, versículo 1 al capítulo 16, versículo 14. Damasco, capítulo 17, verso 1 al 3. Etiopía, capítulo 18, verso 1 al 7. Egipto, capítulo 19, 1 al 26. Edom, 21, 11 al 12. Arabia, 21, 13 al 17. Tiro, 23, 1 al 18. O sea que para Isaías, el día del Señor viene cuando castiga a Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia y Tiro. Esos países en la actualidad son Irak, Palestina, Jordania, Siria, Sudán, Egipto, Arabia Saudita y el Líbano. ¿Qué tienen de particular todas esas naciones? Todas son árabes, todas son musulmanas. ¿Sí me entendió o no? O sea, el día de Jehová para Isaías se conecta en el día en que Dios castiga a los iraquíes, a los palestinos, a los jordanos, a los sirios, a los de Sudán, a los egipcios, a los de Arabia Saudita y a los del Líbano. Eso no lo digo yo, eso está en la Biblia, hermano. Amén. Y no solamente es Isaías, mira lo que dice Jeremías. Jeremías en el capítulo 46 al versículo 50, al capítulo 51. Esos capítulos también habla de naciones que Dios va a castigar al final de los tiempos, en el día de Jehová. En Jeremías 46, versículo 10 dice, mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río Éufrates. Ahora escúcheme acá. Y en los capítulos 46 al 51, Jeremías habla de naciones que Dios castigará en el día de Jehová. Y ahí habla de Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco, Cedar, Hazor, Elam y Babilonia. Y si usted se da cuenta, actualmente se refiere a egipcios, palestinos, jordanos, sirios, árabes sauditas, iraníes, iraquíes. Nuevamente son naciones árabes las que Dios va a castigar en la segunda venida. ¿Sí me dejo entender, hermano, o no? ¿Está claro o no está claro? Y no estoy inventando nada, está en la Biblia. ¿No le gusta? Arránquelo, pues. Ahí está. Ahora, mira acá. Este es otro. En Ezequiel capítulo 30, verso 3 dice, porque cerca está el día de Jehová, el día nublado, día de castigo de las naciones será. Nuevamente se habla del día de Jehová, escatológico, el día de la venida del Señor. Y Ezequiel tiene, del capítulo 25 al capítulo 32, tiene 7 capítulos donde habla acerca de la venida del Señor. Y en esos 7 capítulos, Ezequiel va a hablar acerca de las naciones árabes o naciones que Dios va a castigar en el día del Señor. Ahí están Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto.
que actualmente serían jordanos, palestinos, libaneses y egipcios. Nuevamente son naciones árabes las que Dios va a castigar al final de los tiempos. ¿Sí me dejo entender, hermano? No contento con eso, Sofonías también habla de naciones que serán castigadas en el día de Jehová. En Sofonías 1:14 dice, porque cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Eso es escatológico, está hablando del día del Señor, cuando Cristo venga. Y allí dice, mire, es amarga la voz del día de Jehová, allí gritará el valiente. O sea, va a ser un día espantoso, hermano, terrible. Pero hay naciones que van a ser castigadas en el día de Jehová. Filistea, Moab, Edom, Amón y Etiopía, que son palestinos, jordanos y sudanitas. ¿Sí me dejo entender? Entonces, siempre la Biblia habla de naciones castigadas en el día de Jehová y son naciones árabes. Ahora, yo quiero que lea estos pasajes. Mire, Zacarías capítulo 12, versículo 2 dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todas las naciones, a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Dice que Jerusalén va a ser la copa que haga temblar a los pueblos alrededor de Judá, pueblos alrededor de Judá. En Joel capítulo 3, versículo 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Nuevamente dice naciones de alrededor de Israel. Ezequiel capítulo 36, versículo 7 dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están en vuestro alrededor han de llevar su ofrenda. Nuevamente dice naciones de alrededor. Usted no necesita un mapa para saber que todas las naciones que están alrededor de Israel son árabes. Hermano, yo no invento nada, eso es palabra de Dios. Amén. Yo no estoy inventando. Ahí está en la Biblia. Las naciones que Dios va a castigar al final de los tiempos, que dan auge al anticristo, que son el imperio, son naciones árabes. Ahí está Israel, miren, debajo del Líbano, ahí está Israel. Y todo lo que está alrededor, Siria, Turquía, Líbano, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Irán, Egipto, Sudán, Libia, Argelia, Túnez, etcétera, Marruecos, todos son árabes. ¿Sí o no? Entonces Israel está en medio de naciones enemigas. ¿Y usted no se ha preguntado por qué no lo han podido sacar? ¿Usted no cree que pueden unirse todos esos países musulmanes para destruir Israel? Sí, ¿y sabe por qué no lo pueden sacar? Porque Estados Unidos le ayuda. No, porque Dios lo ayuda. Estados Unidos puede tener mucho dinero, hermano, pero Estados Unidos deja de ser potencia si 10 naciones árabes se unen, ¿o no? Solo Arabia Saudita tiene una cantidad de dinero impresionante por el petróleo. Si sobre eso se unen 10 naciones árabes, Estados Unidos deja de ser potencia. Ya no podría proteger a Israel. Por eso es que al final de los tiempos, el anticristo con su imperio va a rodear Jerusalén. Y cuando las naciones enemigas rodeen Jerusalén, los judíos se van a encontrar sin ayuda. Van a llamarle a Trump y Trump le va a decir, ya no puedo ayudarles. Acá también nos están haciendo guerra. Y va a ser una guerra y los judíos van a llorar y van a clamar y van a pedir perdón a Dios. Y el cielo se va a abrir y Cristo viene en las nubes para salvar a su pueblo. Amén. Dice que mirarán al Señor y llorarán y se convertirán. Y la nación será salva del exterminio, hermano. Eso va a ser tremendo. Yo le voy a decir, Señor, cuando tú vengas en tu gloria, ponme delantito, lo quiero ver Full HD, Señor. Eso va a ser tremendo, hermano. Eso va a ser tremendo. No, que yo nunca he cabalgado. No te preocupes, en el cielo vas a venir cabalgando. Y vamos a venir, eso va a ser tremendo, hermano. Mirar cómo el Señor solamente con la palabra de su boca va a castigar a las naciones. Ay, pastor, usted anda teniendo sueños medio raros. Eso está en la Biblia. Eso, yo no sé si tú crees, pero yo creo que eso va a suceder. Eso va a suceder, hermano, porque la Biblia lo dice. Entonces, mirando toda la evidencia bíblica, podemos concluir que y mire, y usted va a ver en el Salmo 83, que se hablan de naciones enemigas de Israel.
Y siempre se habla de las mismas naciones enemigas. Edom, que es Jordania, Moab, Jordania, Amalek, Jordania, Filistea son los actuales palestinos, Tiro es el Líbano, el asirio son los iraquíes y Madián son los árabes. Siempre son las naciones, y yo quiero que lea el Salmo 83, miren, vamos conmigo, porque este salmo es muy interesante. Ya voy a acabar, espérense un ratito. Salmo 83, quiero que lo lea conmigo para que usted se dé cuenta que son naciones árabes. Dice, oh Dios, ¿está conmigo? Verso 1, Salmo 83, verso 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. O sea, los enemigos de Israel están ahí. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Usted sabe que las invasiones, por ejemplo, la guerra de independencia, la guerra de los 6 días, ¿verdad? Que hicieron y la guerra de Yom Kippur, que hicieron los árabes contra Israel, fueron guerras secretas, fueron planificadas de manera secreta, de manera que nadie sabía que esos días iban a llegar. Pero ¿por qué se unieron? ¿Por qué se unió Jordania, Egipto y el Líbano? ¿Por qué se unieron? Para destruir a Israel. Esa es historia hace poquito, hermano. En la guerra de la independencia, en mayo del 48. La guerra de los 6 días, en el 67. La guerra de Yom Kippur. Esas guerras que le han hecho es porque los árabes quieren destruir Israel, ¿o no? ¿Por qué crees que está la guerra de los palestinos y de los judíos? ¿Por qué? Porque los palestinos quieren botar a los judíos de su tierra. La tierra es de ellos. Ese es el conflicto, hermano. Y ese conflicto solamente se va a solucionar cuando Cristo venga. Y no va a poner paz entre árabes y judíos. Cristo va a venir a aplastar y destruir a los árabes. Ay, qué malo. Eso no es maldad. Dios es justo. Porque Dios ha dicho que su pueblo será bendito. Ya cuando usted vaya al cielo le preguntará al Señor por qué. Entonces mire lo que dice ahí. Claro que si ya no va al cielo, ya después le contaremos. Ahora mire lo que dice el versículo 4. Han dicho estos enemigos, venid y destruyámoslo para que no sea nación. ¿Quiénes son los principales enemigos de que Israel sea nación? Los árabes. Los árabes no quieren que Israel sea nación. Por eso comenzaron la guerra para sacarlos desde 1948. Y mire, dice, y no haya más memoria del nombre de Israel. Los quieren exterminar. ¿Quiénes son los países que quieren exterminar a Israel? Los árabes. Usted recordará a Mahmoud Ahmadinejad, el expresidente iraní. Dijo, no nos cansaremos hasta borrar a Israel del mapa. Eso dijeron los iraníes. Y está allí, versículo 6. Porque confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza, estos países. Las tiendas de los edomitas, jordanos, y de los ismaelitas, jordanos. Moab y los agarenos son jordanos. Gebal, Amón, Amalek, esos son jordanos. Los filisteos son los actuales palestinos. Los de la tienda de Tiro son los del Líbano. También el asirio se ha juntado con ellos. ¿Quién es el asirio? El anticristo. El anticristo, el asirio, se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a los árabes que antes los destruiste. Ahora, mira lo que dice allí, versículo 12. Que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. O sea, ¿qué están diciendo los árabes? Tenemos que expulsar a Israel porque esa tierra nos pertenece. ¿Eso dicen o no dicen? Dice que están usurpando las tierras que le pertenecen a Dios. Verso 13. Dios mío, ponlo como torbellinos, como jaraca delante del viento, como fuego que quema del monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Que esos pueblos árabes conozcan que el nombre de Dios no es Alá, sino Jehová. Y dice, tú solo, altísimo en toda la tierra. Jehová es el único altísimo.
Porque los árabes siempre, para cualquier cosa, 3 veces al día tienen que decir Allahu Akbar. ¿Y sabe qué significa Allahu Akbar? Alá es el Altísimo. Y cuando Dios destruye a los árabes, dice que ese día ellos sabrán que Alá no es el Altísimo, sino que Jehová es Altísimo. Eso está ahí, hermano. Eso yo no lo he inventado. Yo creo que el pastor en la noche ha ido a escribir eso en mi Biblia. Eso está en la Biblia, hermano. Yo no estoy inventando nada. Tremendo. Hay otra profecía, ya voy terminando. Hay otra profecía que está en Ezequiel capítulo 38 y es la profecía de Gog y Magog. Algunos dicen que esta profecía de Gog y Magog es una alianza árabe que va a ser una guerra que no será el Armagedón, la guerra final, sino que va a ser una guerra entre los 7 años de la tribulación. Falso. Si usted compara Ezequiel 38 y 39, usted se va a dar cuenta que la guerra de Armagedón es la misma guerra de Gog y Magog. Y dice que él es soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal no es Rusia. Hay gente que dice que Mesec y Tubal, Moscú y Tubal, Rusia, el príncipe de Rosh, entonces es Rusia. Y andan diciendo que Gog y Magog es Rusia. No es Rusia. Gog y Magog es otro nombre que Dios le da al anticristo, al invasor, a quien destruye en los montes de Israel. Quien muere en los montes de Israel, el anticristo, según las profecías. ¿Sí me entiende, hermano? En otro momento voy a dar más especificaditos. Voy a darle así en la boquita, de a poquito a poquito. Ahorita estamos yendo apresurados, hermano. Si no, de acá, ¿hasta cuándo tener la conferencia? Entonces, pero ahí hay algunas naciones que se van uniendo. Y usted se va a dar cuenta, miren en Ezequiel 38, versículo 1 dice, hijo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en la tierra de Magog. Eso es en Turquía. Los turcos son musulmanes. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y sacaré de ti todo su ejército de caballos, jinetes, y de todos los equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, ¿quién es Persia? Irán, los iraníes. Cus, ¿quiénes son Cus? Los de Libia. Fut, ¿quiénes son Fut? Los de Sudán. Con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, Turquía y todas sus tropas. De la casa de Togarma, todos los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Y por qué está juntando Gog? ¿Por qué está juntando a todos esos pueblos árabes para ir a atacar a Israel? Pero de manera milagrosa, Dios salva a Israel. Ese es el Armagedón. Esa es la segunda venida del Señor, ¿verdad? Entonces, Ezequiel 38 y 39 no es otra guerra distinta, sino que es la misma guerra del Armagedón. Por eso es que al anticristo se le llama el rey de Tiro, el rey de Egipto, al anticristo también se le llama el rey de Babilonia y también se le llama Magog o Gog, el príncipe de Magog. Son muchos epítetos que se le dan al anticristo. En otras palabras, ¿cuáles van a ser esos 10 países posibles que le van a dar auge al imperio del anticristo? ¿Cuáles son? Haciendo una comparación de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Sofonías y Ezequiel 38. ¿Qué países van a ser? Moab, Amón, Edom, Jordanos. Tiro y Sidón, Líbano. Asiria, Babilonia, iraquíes. Elam y Persia, los de Irán. Egipto, los egipcios. Damasco, la actual Siria. Etiopía y Cus, viene a ser Sudán. Arabia, Madián, Cedar, Hazor, es Arabia Saudita. Filistea, los palestinos. Gog y Magog, Turquía. O sea, los posibles 10 países que van a unirse para dar auge al anticristo son Jordania, Líbano, Irak, Irán, Egipto,
Siria, Sudán, Arabia, Palestina y Turquía. Y si usted se da cuenta, todos son árabes. Ellos no tendrían problema de unirse, porque tienen la misma religión, tienen el mismo pensamiento y esperan, todos ellos esperan a su próximo imán Mahdi. Todos están esperando al último califa que les venga a reinar antes del fin. Eso dicen ellos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando el anticristo venga, que viene de Irak, porque eso dicen aún 1:11, va a venir de esos 10 países. Amén. Eso es profecía bíblica, hermano. Eso es profecía bíblica. A ver, voy a ver acá si es que me va a alcanzar tiempo de enseñar esto de acá. Bueno, ya, esto vamos a dejarlo para mañana, ya, porque se hizo un poquito larguito. Esto ya va para mañana. Muy bien, preguntas, hermano, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pastor, ¿y el anticristo se llama Damián? No. ¿Y tiene un Rottweiler? Tampoco. Puro Hollywood, ¿viste, no? ¿Qué más? A ver, otra pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? ¿No hay preguntas en internet tampoco? No hay, ya. Muy bien, hermanos. Entonces, mañana vamos a terminar esta parte de las naciones árabes. Vamos a estar estudiando Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Léalo hoy. Pero vaya a su casa y léalo, hermano. Ay, no, porque después sueño mal. Anda usted de miedo, hermano, ¿no? ¿Cómo es eso? Tómese agüita de azar y póngase a leer Apocalipsis, hermano. ¿Ya? Hermano, yo no sé por qué hay creyentes que tienen miedo de leer Apocalipsis. Apocalipsis es palabra de Dios. No hay que tener miedo, hermano. Entonces vaya a su casa, lea Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, porque mañana vamos a hacer exégesis de esos capítulos. Vamos a ver cómo capítulo 13 y 17 de Apocalipsis hablan de las naciones árabes al final de los tiempos. ¿Ya? Bien, hermanos, gracias, Dios le bendiga. Estamos despedidos, hermano. Pueden saludarse. Mañana temprano, 7 de la noche, ¿ah?